Muy buenos días, ingeniera Karina Cárdenas. A continuación vamos a hablarles sobre qué es una sociedad en comandita simple y por acciones. Nuestro equipo está integrado por Jenny Suárez, Karen Añezco, Ailín Naranjo, María Añezco, Oscar Cuchiparte y Julio Bravo. Índice. ¿Qué es una sociedad en comandita? ¿Quiénes son los socios que aportan a la sociedad en comandita? ¿Cuáles son las responsabilidades de los socios en la sociedad en comandita? ¿Cuáles son los tipos de sociedad en comandita? Comandita simple, comandita por acciones. ¿Qué es una sociedad en comandita? Identifiquemos. Es una sociedad de tipo personalista, es decir, que en esta se puede realizar a gusto propio, que se caracteriza por la coexistencia de los socios colectivos que responden ilimitadamente de las deudas sociales y participan en la gestión de la sociedad, y socios comanditarios que no participan en la gestión y cuya responsabilidad se limita al capital comprometido con la comanditaria. Ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos: no requiere capital mínimo para su constitución. Los socios tienen un total libertad en lo que respecta a la cuantía de sus aportaciones y al capital social en el que se formará la sociedad. Otra ventaja es que la motivación de cada socio para esforzarse viene dada porque participan directamente los beneficiarios. Como desventajas tenemos: los socios que la conforman no tienen los mismos poderes. Los socios comanditarios no pueden votar y tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad. Y otra desventaja tenemos que los socios comanditarios responden ilimitadamente ante terceros de las deudas contrarias por la sociedad por parte de los socios colectivos. Sociedad comanditaria: personalista, actividad mercantil y mínimo 2 socios. Socio comanditario: responden a la forma ilimitada y no participan en la gestión. Socio colectivo: responden ilimitadamente, participan en la gestión social. ¿Cómo se administra una sociedad en comanditaria? La administración de la sociedad en comandita corresponde a los socios colectivos. Dicha administración podrá ser ejercida por ellos directamente o por personas designadas por estos. La representación de la sociedad no puede estar en cabeza de los socios comanditarios, a menos que hayan sido designados por los socios colectivos para ejercer esta función, pero solo podrán respecto a negocios determinados. Buenas noches, estimada doctora. Siguiendo con la exposición, eh, vamos a ver cómo debe ser el nombre de una sociedad comandita. En cuanto a su razón social, la sociedad en comandita se forma por el nombre completo o el apellido de uno o más socios colectivos y debe ser seguida de la palabra y compañía o de la abreviatura CIA. Como la sociedad en comandita puede ser simple o en comandita por acciones. En la primera se debe agregar la indicación S en C y en caso de la sociedad en comandita por las acciones la abreviatura SCA. Finalmente, como la mencionamos anteriormente, hay algo que debes tener muy en cuenta y que este tipo de sociedad puede ser de dos clases, simple o por acciones. ¿Quiénes son los socios que aportan en la sociedad en comandita? Los socios que aportan son los socios comanditarios y los que administran los gestores. Para que exista y sea válida, debe existir al menos un socio comanditario y un socio gestor. Existen dos tipos: sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. ¿Cuáles son las responsabilidades de los socios en la sociedad en comandita?
Los socios comanditarios son aquellos que solamente participan a través del aporte que hacen a la sociedad y por lo mismo su responsabilidad está limitada al monto de dicho aporte. Socios gestores se encargan de la administración de la sociedad. Son responsables de las deudas sociales, respondiendo al igual que los socios colectivos, es decir, responden en forma solidaria respecto de las obligaciones sociales. Cuando ejecutan actos de administración, cuando los socios o alguno tolera la inserción de su nombre en la razón social, en este caso, la ley le grava su responsabilidad teniendo que responder igual que los gestores. ¿Cuáles son los tipos de sociedades en comandita? Sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Simple y por acciones. ¿Cómo se forma la sociedad en comandita simple? La sociedad en comandita simple se forma por la reunión de un fondo suministrado en su totalidad por uno o más de sus socios comanditarios o por estos y los gestores a la vez. La sociedad en comandita simple. Tenemos que su clasificación son 5. Socios, responsabilidad, razón social, capital, órganos de control. Socios. Se denominan socios comanditarios a aportantes de capital y socios gestores o colectivos de aporte industrial. La responsabilidad. La responsabilidad de los socios gestores es solidaria e ilimitada por las operaciones sociales. La razón social. Se forma con el nombre completo o solo el apellido de los socios colectivos y se agrega CIA seguido en todo caso de la expresión S en C. Capital. El capital está formado por los aportes de los socios comanditarios o de los socios gestores, cuando estos efectúen aporte alguno. Al constituirse la sociedad, el capital social se pagará en su totalidad. Órganos de control. La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos. ¿Cuáles son las características de la sociedad en comandita simple? Vamos a ver. A. La constitución de la sociedad mediante escritura pública. B. La razón social. Se debe indicar el nombre de uno o más de los socios gestores y si estos son muchos, basta con indicar solo uno. C. Aportes. Se prohíbe que el socio comanditario aporte trabajo o su capacidad. D. Administración de la sociedad. Queda radicada exclusivamente en los gestores. E. Cesión de derechos de los socios. Se puede hacer mediante el acuerdo unánime de todos los socios. Comandita simple. Tenemos un ojo. No está obligada a auditar sus cuentas ni a depositarlas en el registro mercantil, salvo que el cierre de ejercicio todos sus socios colectivos o la mayoría de estos sean sociedades extranjeras. Muy buenas noches, doctora y compañeros, continuando con la exposición. ¿Cómo se constituye la sociedad en comandita por acciones? Esta sociedad se constituye por la reunión de un capital dividido en acciones que es aporte por socios cuyo nombre no figura en la escritura social. Sociedad en comandita por acciones se divide en 5 elementos: socios, responsabilidad, razón social, capital, órganos de control. Socios. Se denominan socios comanditarios, apostantes de capital y socios gestores o colectivos, aporte industrial. Responsabilidad. La responsabilidad de los socios gestores es solidaria e ilimitada por las operaciones sociales. Razón social. Se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más de los socios colectivos, se agregarán CIA, seguida por la expresión SCA, capital. El capital está formado por acciones de igual valor. El aporte industrial de los socios gestores no forma parte del capital social.
la forma de pago de sus acciones es igual al de la sociedad anónima. Órganos de control. La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos. A continuación vamos a ver las características de la sociedad en comandita por acciones. Acciones. Las acciones deberán ser nominativas. Cesión de acciones. Existe una limitación al respecto. Puede cederse solo en la medida que se haya pagado al menos 2/5 de su valor. Constitución de la sociedad. 1. El capital debe estar totalmente suscrito. 2. Que los accionistas hayan enterado efectivamente a lo menos un 25% del capital. 3. Que el gerente de la sociedad extienda una escritura pública en la cual se certifiquen estas dos circunstancias. Órganos de control. Examinar la legalidad de la constitución de la sociedad, inspeccionar los libros de la sociedad, certificar la concurrencia del capital mínimo exigido por la ley, presentar anualmente una memoria a la asamblea de los socios. La junta está compuesta por 3 accionistas y será nombrado por la asamblea general que reúne a todos los socios. Se reserva a la junta 2 facultades relevantes: convocar a la asamblea de accionistas, producir la disolución de la sociedad. Ojo, está obligado a auditar sus cuentas y depositarlas en el registro mercantil cuando supere ciertos límites, aplicándose en este caso la misma ley que a las sociedades anónimas, y están consideradas sociedades de capital. En este caso vamos a ver las diferencias entre el comandita simple y el comandita por acciones. Comandita simple. El capital social se divide en cuotas o partes de interés. Los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Se disolverán por pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos. Comandita por acciones. El capital social se divide en acciones representadas en títulos de igual valor. Los socios comanditarios se rigen por las normas de la sociedad anónima. Hay disolución cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Gracias.